Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. También seguramente usted muchas veces le dice a su hijo, usa el diccionario, nene. O por ahí usted llega a su casa, como me pasa a mí, y entonces usted tiene que, en la cocina hay un diccionario, enorme diccionario. ¿Por qué? Porque hacen palabras cruzadas y todos los días el diccionario es un elemento insustituible en la vida cotidiana de la gente, de alguna gente. ¿Y por qué esta cuestión del diccionario? Y además que hay en este momento una profusión de diccionarios de todo tipo. Son dos temas. En primer lugar, el género diccionarios, el género que hay que distinguirlo muy bien de la enciclopedia, que la gente a veces no concibe. La enciclopedia es una obra vasta que se ordena por materias, ciencias aplicadas, ciencias exactas, temas lengua. específicos. Claro, cada tomo corresponde a un área del saber. En cambio, el diccionario es un orden alfabético de las palabras del idioma. Pero cuando un diccionario es un diccionario que se llama enciclopédico, es porque trata de todo lo que puede ser la cultura ordenado alfabéticamente. Ahora, los diccionarios que nos comprenden a las academias, yo como presidente de la Argentina y como copartícipe en la factura de tantos diccionarios que en este momento están haciendo, son los diccionarios propios de la lengua. Hay un diccionario que llamamos el diccionario general, es el grandote. El famoso diccionario de la Real Academia Española. De la Real Academia Española, que es importable en el sentido de que no se puede portar de pesado. Entonces la Academia, con un sentido muy didáctico, lo dividió en dos tomitos que son, como decíamos antes, en el colegio, dos árganas, que son esas bolsitas de cuero que llevan los burros. Entonces no está mal que uno se ponga, siendo burro, una árgana de cada lado y porta un tomito del diccionario, porque el diccionario es mataburro. La palabra mataburro o mataburros es nuestra, es cubana, es venezolana, no es española. Sí que uno se desasna leyendo el diccionario. Es decir, esa es la concepción de por qué dice, agarrar el mataburro. Sí, no es para descalabrar un burro a golpes, no. Es porque a usted lo desasna el diccionario, realmente. Entonces, para hablar en fino, un équido, ¿cierto? Como el burro, que generalmente es digamos, de mente corta y reducida, bueno, ampliaría su mente mediante el diccionario. De modo por ese mataburro, mataburros, es el nombre que tiene. Otro nombre que tiene el diccionario es lexicón, ¿cierto? Que es palabra griega, diccionario es latina, lexicón es griega. El diccionario dependerá si es un diccionario grande, difícil de manejar, como el de la Real Academia Española, que es un diccionario que se llama Príncipe, que a su vez es un diccionario reducido, porque vos sabés que inicialmente la primera producción diccionaril, no existen los adjetivos, o diccionaria, segunda opción neológica, ¿no? Nunca diccionarística, que es horrible, pero tendrían que aceptar estas dos versiones de adjetivo respecto al diccionario, que no están en el diccionario, diccionaria y diccionaril. Me gustan las dos. ¿Cómo que no están en el diccionario? No está en el diccionario el adjetivo diccionaria. Búsqueda diccionaria, no está. Trabajo diccionaril, trabajo con diccionarios, no está. Entonces uno puede concluir que el diccionario no tiene todo. No tiene todo porque es una incitación a que la gente que tiene sentido del idioma cree nuevas palabras, como la que estamos haciendo ahora, diccionaria y diccionaril, en cambio, sabés que diccionarístico, como te digo, es chocante. Entonces, tampoco existe la palabra que indica la obra de Borges, y se ensayó con borgiano, y yo prefiero borgesiano, porque fue lo último que él aprobó como designación de su obra. Entonces, son neologismos, palabras que incorporando de a poco, el uso las impone, el uso común de la gente, después detrás los escritores la ratifican y finalmente entran al diccionario. Entonces, ahora, vos empezaste a hablar, o mencionamos recién, el tema del diccionario de la Real Academia Española. Sí. Ahora, eso enorme, prácticamente es lo mismo que hablar en medicina del Testut, me imagino. Sí. Los 4 tomos famosos del Testut de hace muchos años, no sé si seguirá usando, pero van apareciendo ediciones diferentes de la misma Real Academia. Hagamos un poquito de historia. A ver. En el siglo XVIII, cuando se crea la academia, el primer diccionario que sale, y te digo por qué se crean las academias, es el siglo iluminista, que establece que la razón es principio de todo. Uno de los 4 apotegmas de la modernidad es que la razón universal, entonces cada palabra tiene una acepción y cada acepción va a ir acompañada por la opinión de 2 autoridades del idioma. De ahí que el primer diccionario que publica la Academia en 6 tomos se llama Diccionario de Autoridades. ¿Eso en qué año fue? En 1718 o 28, no me acuerdo por allí, siglo XVIII. Enseguida, al poco tiempo, se dan cuenta que es una obra de 6 tomos
inabordable. Entonces, ¿qué hace? Sacan toda la ejemplificación de las autoridades, como se decía entonces, es decir, gente que estaba capacitada para usar bien una palabra, y quedan las acepciones solas. Y tenemos el primer diccionario de un tomo, que es el padre de toda esta serie, que ahora está en la 22ª edición, en libro, pero ya está la 23ª edición en pantalla. Estamos avanzando ya con 40.000 correcciones al diccionario en pantalla. De modo que aquel diccionario de 2001, que presentamos en el Correo y Telégrafo acá en el país, con la presencia de grandes representantes de la lengua, en su momento era lo último. Después de 7 años tenemos 40.000 correcciones, incorporaciones, quitas a ese diccionario. Ahora, claro, cuando uno habla de la Real Academia, tiene la sensación, ¿viste?, de ancianos venerables que no hacen más que estar detrás de los papers. No, hay de todo. Pero, en todas las academias hay de todo. Yo también tengo ancianos venerables, ¿cierto? Pero no, yo quería ir, coincidimos también en eso, pero iba un poco al enfoque popular, digamos, de que la academia es algo que no se mueve. Claro, que no se mueve, donde todo sigue igual. Y no, lo que vos estás diciendo es que en materia de idioma hay una actividad notable que va cambiando. Yo creo que esta década, Ricardo, es la década más importante en cuanto a producción de obras de toda la historia de las academias. Porque fíjate vos que vamos a las obras que llamamos panhispánicas, son las obras que trabajan todas las academias en conjunto. La primera gran obra panhispánica es el Diccionario Panhispánico de Dudas, que vos tenés allí, sí, lo tengo, ¿cierto? Acá. Que lo trajiste por las dudas. Por las dudas tenés que tenerlo a mano. De que surjan dudas. Ese diccionario es la obra más lograda de su especie, diccionarios que resuelven problemas, porque tiene 7.000 entradas. Ese trabajo fue hecho por delegaciones de una comisión interacadémica de 8 regiones de toda Hispanoamérica y España. Entonces ahí contiene los acuerdos, los ajustes, las discusiones, pero todo filtrado y ordenado. Pero es una obra viva. Otro concepto que hay en las academias actualmente, promovido por la Academia Española, es que no hay que perder de vista que el idioma es una cosa vital, que está en movimiento, y por lo tanto hay que seguirlo. No es cuestión de sentarse a dormir una siesta santiagueña, ¿no? No, claro, y que no te lo ve un tucumano el tema. No, este programa no pasa en Santiago del Estero. Bueno, pero en el próximo bloque me vas a explicar un poquito esto. Si se llama de dudas, yo como un lector que lo encuentro en una librería y digo, ¿y esto para qué me va a servir a mí? Bueno, primera duda que tenés. Primera duda, me la contestás después del corte. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía. Pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Bueno, le preguntaba al doctor Barcia, cuando terminamos el bloque anterior, respecto de este diccionario panhispánico. Sí. No me equivoqué, de dudas. Yo tengo la primera gran duda. Me encuentro, esto seguramente le pasa si a usted le gusta mirar librerías digamos que tienen buena cantidad de volúmenes. Uno se encuentra, en librerías también, se encuentra con que tiene una cantidad de diccionarios de todo tipo. Primera cosa que te voy a aclarar, Sí. dice el lingüista Crystal, un londinense,
Que la gente cuando va a comprar un auto se fija en la carrocería, en los botoncitos, todo lo que tiene el auto. Cuando va a comprar un diccionario, por la fachada, como si lo comprara por el chasis. Claro, bueno. El tamaño, es un error comprar un diccionario por un tamaño. Claro, entonces digo, es muy grande para mí, no lo compro. Entonces busco uno más chiquito. O por ahí es un error, me claro. queda bien ponerlo en la biblioteca. La gente se cree que para el pibe del colegio comprar un diccionario chico porque es manejable, es manuable. Y ojo que ese diccionario puede ser absolutamente inútil para el pibe. Si te entiende, hay que tener en cuenta qué planta tiene un diccionario. Después hablamos de esto y la funcionalidad. El diccionario de duda, ponele que vos sos hijo de Shakespeare, por ejemplo, Jean Letias. Ser o no ser, dudar, para eso no te sirve. O sos o no sos Ricardo y no tenés que ir al diccionario. Sí, para saber si a mí, cuando me escribís, me decís doctor Barcia con D mayúscula o D minúscula. ¿Cierto? ¿Cómo abreviás doctor? ¿Cierto? ¿Cómo escribís los meses del año si con mayúscula o minúscula? Si se dice detrás de mí o detrás de mí. Detrás mío o detrás de mí. Nosotros ahora hemos, digamos, impuesto por el uso el decir detrás mío, que realmente choca a los oídos de los españoles, que dicen siempre detrás de mí. Allí vas a encontrar también dudas referidas a las conjugaciones, acentuaciones como se dice adecua o adecua, cómo se llama el ropero, closet o closet o placar, y bueno, las tres cosas, según las regiones, porque eso tiene de bueno ese diccionario, que no se atiene a una norma absoluta en todos los casos, en muchos sí, en muchísimos sí, pero en algunos casos respeta el uso impuesto en las regiones. Ahora, ¿vos te acordás que hace tiempo atrás hicimos un programa sobre el tema de los blogs? Sí. Y yo al ingeniero que estaba explicando cómo se hacía el blog, le decía, pare un poquito, porque ahora me siento en la computadora, quiero ver cómo se hace, ¿no es cierto? Y ahora te digo vos lo mismo. ¿Sí? Porque vos, por ejemplo, mencionaste doctor, ¿cómo se abrevia? Yo busco la palabra doctor y no la encuentro. Porque tenés que buscar en abreviaturas. Bueno, lo primero que tenés que hacer, Ricardo, es leer las instrucciones, el manual de instrucciones. Bueno. Mira, vos te acordás de aquella vieja que compró una batidora y que no sabía cómo armarla, y entonces empezó a leer el manual de instrucciones, que generalmente está hecha por gente que no conoce ni la lengua, y no entendió nada y se fue de compra. Cuando volvió, la fámula, o sea, la sirvienta estaba funcionando con la licuadora. Y dice, ¿por qué? ¿Cómo la armaste? Y señora, cuando uno sabe leer, tiene que usar la cabeza. Bueno, aunque uséis la cabeza, si no tenés las instrucciones previas, ¿qué tenés que hacer? Vas mal. Eso es lo primero que hay que leer en un diccionario. Y ahí te das cuenta si el diccionario vale la pena o no. Con qué criterio está hecho, cómo está hecha la planta y con qué conciencia. Esto es importantísimo. ¿Qué es la planta? La planta es la macroestructura, mirá cómo me expreso, la macroestructura del diccionario. Es decir, cuántas partes tiene. Voy a decir, tiene sí, las letras, no. Tiene un prólogo con una serie de indicaciones, es donde está la hoja de ruta, las instrucciones que te dan. Después, cómo se ordenan los artículos, es decir, los artículos se ordenan alfabéticamente, a veces por afinidad. Después viene la microestructura. Si tiene apéndices o no tiene apéndices, el diccionario. La microestructura es el artículo. ¿Qué es el artículo? La palabra abracadabra, ¿cómo se escribe? Entonces viene abracadabra, se escribe en negrita, en bastardilla, qué indicaciones van, la definición, las opciones, la ejemplificación. Ese diccionario es excelente por la ejemplificación que tienen. Fíjate lo que tiene en libros literarios, desde sitios electrónicos, lo que indica mucho actualidad, y de páginas periodísticas. Quiere decir que es el lenguaje total, no el que está en los libros exclusivamente. Bueno, realmente veo que estos programas sirven para aprender y yo aprendo, a mí me sirven para aprender y no pago para hacerlo, es una maravilla esto. Yo te diría y le diría a los oyentes y visores, que sería la palabra que habría que utilizar en este caso, que nos miran, a lo mejor no nosotros. No hay que decir televidentes. Televidentes. No, sí se puede decir televidente. La palabra televisión, como sabés, es un mamarracho, porque tele es griego y viso es latino. Tendríamos que haber dicho telescopeo o longavicio. No, pero es complicadísimo. Ya no está. Bueno, listo. Volviendo a esto, es importante que usted tenga en su casa este diccionario porque es el que le allana la mayor cantidad de dificultades que puede tener. Para la secretaria, que tiene dudas, para el profesional, para el estudiante. No digo para la cartera de la dama porque es demasiado grande. Sí, no, pero hay carteras que podrían resistir esto. Y además esto es un peso, por más que pesado. ¿Alguna vez tomaste una cartera de tu señora? Sí, mi mujer, que no quiere aparecer como profesora, en vez de llevar un portafolio, lleva una cartera que pesa adentro 6 veces más que el portafolio. Claro. Volvemos un poco al tema porque hiciste una referencia a la estructura. Y en general no hay una tendencia a leer las instrucciones.
Es cierto. Esto pasa en los libros y pasa en lo que vos mencionabas también, en los electrodomésticos o en la computadora. En general, con los chicos, por ejemplo, directamente las instrucciones ni las miran. Desarman, arman una computadora, se ponen a trabajar y a otra cosa. Pero en los grandes nos pasa otro tipo de problemas y por eso se me ocurre que algunas empresas internacionales que proveen computación o que podrían contratar a la Academia Argentina de Letras para que lo que ponen como explicaciones en español se entienda. Sí, te voy a decir esto. Alex Rigelmo, que es el presidente de EFE, la Agencia Española de Información, tiene un capítulo de un libro que se llama En la punta de la lengua, un capítulo destinado a los manuales de instrucciones para electrodomésticos. Es una joya porque te muestra, por ejemplo, que para España escribió el manual un polaco que hizo un curso de 3 meses en español en Cuba y que vive actualmente en Holanda. El hombre no tiene ni idea del idioma. Por eso es que es ininteligible lo que te dice. Entonces, es muy importante desde el punto de vista económico el que la empresa tenga en claro que si es paladino, es accesible el manual de instrucciones, pero vas como raya de poncho, digamos, allí. No tenés dificultades. En cambio, lo otro es tremendo, porque no entendés, porque es para atrás, y hasta quemás el aparato. Sí, sí. Entonces, es interesante esta propuesta que hacés y ojalá la escuche inclusive Microsoft, para que contrate a la academia e incorpore el voceo en la escritura en la Argentina, porque vos no tenés Ricardo y me sale en rojo, porque está hecho sobre la pauta española. Y si yo llego a poner detrás mío, me sale en verde porque no corresponde la expresión. Ahora, se está llegando de tal manera en la computación a la corrección automática, que esto es carísimo, lo están elaborando en España, va a llegar un punto en que vos escribas con una sintaxis como posiblemente escriba, por ejemplo, un doctor en ciencias económicas, lejos de tu caso, ¿verdad? Y te lo ordena claramente o te señala los efectos que tiene. No ya la ortografía simplemente, hasta la sintaxis. La comprensión. Sí. No, la comprensión no, ya es otra cosa. Ahí no te podés meter. Comprender no, te ordena sintácticamente en la medida en que puedes establecer correlaciones de sujeto, predicado, números. Pero el tema yo creo que es bastante más complicado todavía, lo dejamos acá porque si no nos vamos a desviar del objeto del programa y es que, por ejemplo, cuando vos tenés una traducción en la computadora, te sale cualquier cosa. Así es cierto. Y esto es gravísimo también, porque mucha gente tiene la sensación que toma un artículo en inglés, le pone traducir y lo imprime y después es inentendible tampoco. No puedes prescindir del traductor, ¿cierto? Que se llama ese hombre ladino, como decía en la Edad Media, porque sabía latín, y hoy ladino entre nosotros significa sospechoso, porque como el intérprete es el que sabía árabe y hebreo y al mismo tiempo español, de un lado y del otro no sabían bien qué estaba traduciendo y con qué se quedaba en la traducción. Por eso el ladino se hizo un hombre sospechable. Y hoy día, el tipo que tiene intenciones torcidas o que mira de costado se le llama ladino, ¿no? Ese tipo es un ladino. Pero no es para nosotros en la mesa, ni para la gente del estudio, ni tampoco para usted. Volvemos en un minuto. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Y mientras tanto estábamos conversando en el intervalo con el doctor García respecto de una serie de libritos, digo libritos porque son chiquitos. Bolsillables. Bolsillables, me decías el término, se puede poner de bolsillo, que muy pronto van a aparecer.
y podemos enunciar los temas, porque después vamos a hacer un programa sobre esto. La Academia y la Lengua del Pueblo es el título de la colección. Usted toma del pueblo la forma de hablar, la sistematiza y se la devuelve al pueblo en forma de librito para que el pueblo tenga conciencia de lo que está creando y que no es consciente del valor que tiene en su creación. Ahí va el léxico del fútbol, el léxico del mate, el léxico viene después, el léxico del colectivo, el léxico de la plata, de dinero, de la guita, para hablar de la guita. De la guita, que es la piola, bueno, es otro tema. Me imagino que ahí hablarán del arbolito. También, va todo allí, todo. Claro, usted no sabe lo que es la el billulla. la billulla. Claro, la cometa, que es por debajo de la mesa. Bueno, va también uno del vino, léxico del vino, léxico del pan, léxico de la carpintería, y después viene una serie de oficios. Interesante. Bueno, le prometemos que esto va a ser motivo de un programa exclusivo para dedicarle a esto. Volvemos al tema de los diccionarios. Yo ya sé ahora cómo uso el diccionario panhispánico. Y vuelvo a repetir, por si usted entró al programa en este momento, que lo sustancial cuando usted ve un diccionario es ver los índices para ver cuál es la estructura y realmente a qué apunta ese diccionario. Ahora, vos hacías al principio del programa una diferenciación entre el concepto de diccionario y el concepto de enciclopedia. Sí. Entonces, hablábamos de que la enciclopedia eran temas específicos ordenados. Ámbitos del saber. Correcto. Ahora, sin embargo, uno ve ahora diccionarios vinculados a un tema. Sí, eso es diccionario especial. El diccionario general es el diccionario grandote de la academia. Esto. Y ese es, hablamos enseguida de ese. El diccionario de la academia es general porque habla de todas las rueda, cabeza, anteojo, barómetro, de todas las palabras. Pero el diccionario especial es como estos léxicos especiales que trata, por ejemplo, de química, de física, de abogacía, de sociología. Son léxicos que cubren un aspecto determinado, una disciplina. Ahora, esos léxicos, lo que vos has visto, ¿son realmente útiles? Porque Sí. a veces... Son útiles, en dos sentidos son útiles. En primer lugar, porque cuando vos empezás a estudiar una materia como la sociología, el tratadista te incorpora palabras que no te las allana porque son del caso. Es decir, él está Es en un la baile entre primos, costumbre sabe de qué está hablando. Correcto. Pero vos tenés que ir ahí y entendés. Esa es primera cosa. Y segundo, para ver, al revisar tu conocimiento, para ver hasta dónde vos tenés bien calibrada la definición de cada cosa. Porque un matiz diferencial en un concepto, por ejemplo, en el concepto de estereotipo, que vos decías que la gente tiene un estereotipo de la academia, ¿verdad? Que son una serie de viejos, que no hacen nada, que toman el té. Nada de esto es cierto, muy bien. Pero el estereotipo pesa en el imaginario popular. La palabra estereotipo tiene más de una acepción. Entonces vamos a calibrar a qué nos estamos refiriendo cuando digamos estereotipo. Hay que ponerse de acuerdo. Los diccionarios especiales sirven para eso. Correcto. Y vamos ahora a este otro, diccionario esencial. Porque si es esencial, es la esencia. Y la esencia debe ser el núcleo. Entonces, ¿por qué diccionario del núcleo de la lengua? Bien, ese diccionario que acaba de aparecer ha sido publicado por Planeta Espasacalpe. Espasacalpe es una de las editoras de España, tradicional de las obras de la academia. Ahora se ha incorporado también Santillana. Entre las dos están distribuyéndose la materia. ¿Este diccionario qué es? Es una abreviación del diccionario aquel famoso. El grandote. Es decir, ¿qué hicieron? Sacudieron el árbol, cayeron todas las hojas viejas, cayeron todos los arcaísmos, cayeron las palabras insólitas, ¿no? Ahí no va a aparecer onicófago, por ejemplo, ¿Qué? Que es comerse las uñas. ¿Viste? Vos le decías a una alumna, ahorita no soy onicófaga, la piba se impresiona, porque parece que estuvieras destratando, y es porque se come las uñas. Bueno, esa palabra no aparece ahí porque nadie la usa. Pero me imagino que en la academia tampoco la usás. Tampoco. Y en la facultad tampoco. No, eso lo usan los médicos cuando quieren decirle a la madre, si quieren justificar el precio de la consulta para decirle que su hija se come las uñas. Entonces dice, señora, su hija es onicófaga. Y a partir de ahí viene, ¿cómo onicófaga? Sí, claro. Y explica, onix, fago, comer, y hace toda la explicación y cobra 150 pesos. Pues volviendo a lo que decía, ¿por qué es importante este diccionario? Ha quitado todos los arcaísmos. ¿Hacemos una cosa? Sí. Hacemos un corte y dedicamos un bloque entero a explicar este tema en el diccionario. Muy bien, cómo no. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino.
Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Bueno, y entonces el doctor Barcia me va a explicar ahora, y a usted también, qué es esto de diccionario esencial de la lengua. Y decíamos en el bloque anterior que es la reducción del diccionario completo de la famosa Real Academia Española. Correcto. El diccionario completo tiene unas 90.000 palabras. Este tiene más o menos unas 50.000, un poquito más de entrada. O sea, es la mitad del diccionario. ¿Qué palabras se han quitado? Las infrecuentes, para decir con un adjetivo borgesiano. Las infrecuentes, las palabras viejas, las palabras demasiado específicas de jergas profesionales, ¿verdad? Las palabras que únicamente se definen, se usan en determinado ámbito, por ejemplo, nada más que en la Argentina. Ahí no vamos a encontrar la palabra aras, porque la palabra aras, como establecimiento donde se cría caballo, no se usa en otro país. En cambio vamos a encontrar bacán, porque se usa acá, se usa en Chile, se usa en Uruguay, se usa... El bacán del tango. En Costa Rica, claro. Ajá. A mí me dijeron, ahí vino el académico bacán, porque yo iba de mocasines y sin corbata, ¿no? Otra excepción en Colombia, bacán, ¿no? Por eso, bueno. Ahí entonces esto es un diccionario depurado, pero además de que se han quitado palabras, te diría por página se han quitado el 50% para llegar a esto, tiene un replanteo de las definiciones. ¿Sí? Hay definiciones demasiado abstrusas que han sido quitadas. Te diría que los... Cuando haces obtusas no entendibles, abstrusas muy complejas. muy complejas. O además, ¿sabés qué? Cuando querés rizar el rizo, o cuando querés dividir un pelo en cuatro, encontrar matices diferenciales entre una acepción y otra, pero esto se deja de lado y se va a una definición más gruesa. Entonces te encontrás que un asiento como clave, que tiene casi una columna en el original, tiene media columna en este, porque se han reducido acepciones que no son frecuentes. Entonces, todo este criterio, digamos, higiénico, de ir quedándose con lo esencial, como dice el diccionario, ¿a qué va? A que es un diccionario real, el diccionario de lo que se usa, de lo que existe, vigente. Esto es importante, lo que la gente habla y escribe, y no vas a encontrarte con expresiones que no tienen que ver con lo que habitualmente se maneja. Ahora, el término infrecuente está diciendo no frecuente. No frecuente. No frecuente. Y al decir no frecuente, a uno enseguida le asoma algo que es lo siguiente. Acá decimos, por ejemplo, que los chicos, los estudiantes, los periodistas, usan muy poca palabra, no tienen riqueza de vocabulario. Y por ahí se menciona que el vocabulario es de 1.000, 2.000 palabras. Y vos decís que esto tiene 50.000 que son esenciales. ¿Qué es la diferencia acá de infrecuente y frecuente? Bueno, infrecuente es que no se usa, pero no quiere decir que no se entienda. Porque yo, por ejemplo, te digo un texto de Julio Verne, ¿no? Que yo leía a los 14 años, no tenía diccionarios en casa. Dice, le enterró en el vientre el cris profundamente y el hombre se dobló y comenzó a sangrar. ¿Vos no sabés lo que es cris? No. Pues bien, es un puñal de bordes ondulados, yo tampoco sabía, pero por el contexto lo entendés. Te das cuenta que le encajaba algo como un cuchillo que no podía sacar en la barriga al hombre, y entonces que después dificultaba para sacar y el hombre se dobla. Es decir, que por el contexto vos entendés. ¿Por qué? Porque la frecuencia o infrecuencia no depende del uso, la frecuencia depende del uso. Esto es frecuente si se usa en la oralidad. Es infrecuente si no se usa en la oralidad, pero puede ser por escrito que se use. Vamos a ver esto. Toda persona tiene 3 niveles de léxico. El nivel oral, que es el que tenemos nosotros ahora, debido a que nos corre el tiempo en televisión, no podemos estar pensando, eligiendo mucho las palabras, de ahí que Como salga. Claro, así, no, Las veces no, que no me dicen, tanto, no tanto. ¿Cómo conjugaste mal eso? Y la gente no entiende que estás hablando rápidamente, corrido con el tiempo, y no estás pensando cómo lo estás diciendo. Pero una cosa Te es estar sale. frente al toro y otra cosa es estar en la platea. Entonces, y en el torazo que tengo enfrente, es difícil. Volviendo. Entonces, primero es el léxico oral. Segundo, el léxico escrito. Vos cuando estás escribiendo,
mirás hacia el ángulo superior de tu habitación, ¿verdad? Como buscando nidos, y entonces empezás a pensar la palabra y elegís la palabra. Tu vocabulario latente comienza a surgir y te surgen palabras que vos habitualmente no usás. Son infrecuentes en tu oralidad, pero podés hacerlas por escrito. Y tercero, como la palabra Cris que acabo de decir, vos no sabés cuál es la acepción, pero por el contexto se llama léxico pasivo de lectura. Vos lo entendés por lo que dice el texto. Y esa es la habilidad de un hombre que atornilla una palabra con inteligencia en un parágrafo y que vos la entendés porque te está haciendo entender la palabra por las palabras que le rodean. Volvemos al diccionario esencial ahora, entonces, con este esquema. ¿Cuál es la estructura? Aprendí algo, ¿viste? Bien. La estructura. La estructura o planta de este diccionario, O planta. en general es la misma que en el grande, pero ¿en qué se diferencia? En primer lugar, no únicamente en el tamaño. Como te decía, se ha incluido todo lo que es ocioso, digamos. Palabras exageradamente especializadas, palabras viejas en desuso. Palabras que se llaman provincialismos o regionalismos demasiado acusados, que usan en un solo país o una región de un país, a cococho, en el norte nuestro, eso no van a encontrarlo, ¿no? Pero además te dice, se incorporan aquí, es interesante esto, se incorporan aquí, por ejemplo, los latinismos acentuados. Vox populi se escribe así con un acento en la O, cuando el latino lleva acento. O sea, la incorporación de los latinismos ya en uso, castellanizados. Se incorporan también muchísimos extranjerismos que ya le hemos, como digo yo, le hemos puesto la pata encima y son nuestros. Caso de máster con un acento en la A, ¿cierto? Caso de traveling con un acento en la A y sin IG, simplemente con IN al final. Y otros más. Entonces incorporar los extranjerismos que antes estaban como crudos en el diccionario grande, sí, escrito en inglés y en bastardilla para indicar que son ajenos al idioma. Aquí aparecen, ya cuando están castellanizados o españolizados, aparecen en redondita. Igual que, negra redonda, igual que todo el resto del diccionario, ¿no? También este diccionario tiene otra ventaja, y es que te trae, te ha quitado las etimologías, que hace muy pesado otro diccionario. Únicamente trae las etimologías amerindias, y de dónde viene choclo, ¿verdad? ¿De dónde viene? Es un choclo averiguarlo. Bien. Lo segundo, ¿de dónde viene una palabra finesa o una palabra búlgara? Sí, que son un poco... Sí, son exquisiteces, claro, digamos, ¿no? Pero en general, no, siempre te excluye la etimología latina que antes estaba aquí incorporada. Vale, así que algunos periodistas conocidos no van a poder usar este diccionario. No. Hacemos el último corte. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Anímate a soñar. Es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Anímate a soñar. Bueno, iniciamos el último bloque del programa y además usted va a ver una serie de entrevistas, de charlas en la calle con alguna gente a la cual se le preguntó respecto del uso de los diccionarios. Y va a ver cómo la opinión es muy, muy distinta. Es decir, las vivencias son absolutamente distintas. Sí, tengo diccionario. Tengo algunos, enciclopedia, tengo aquellos de fascículos que fuimos armando en mi casa, tengo. Sí, tengo unos pares. Sobre todo enciclopedias, tal vez. Sí, un montón. Sí, tengo. Sí, casualmente compré, lo estoy pagando en cuota. Sí, lo tengo, sí. En mi casa sí. Sí, bastantes. Sí, tengo diccionario. Y yo lo uso para cuando tengo que ver cómo se escriben algunas palabras o para saber el significado de las palabras.
Yo lo uso mucho para encontrar sinónimos o también para buscar el significado de las palabras, para ver cómo si están bien usadas, sobre todo en cartas, ¿no? Sí, generalmente lo usamos para ver problemas de ortografía o para sacarnos duda del significado de alguna palabra. Y bueno, para aprender, porque uno lee un diario y hay palabras que no la entendés y si no recurrir al mataburro, ¿qué hace? Queda en la nada, en la ignorancia. No, para los crucigramas. Para los crucigramas y ahí voy viendo los sinónimos de las palabras y ahí ya me van quedando en la cabeza. Sí, por lo general cuando estoy leyendo algún libro o por ahí escuchás alguna palabra que no la conoces, consulto porque lo tengo a mano en la biblioteca, lo tengo a mano. Y es conveniente porque sin los diccionarios uno nunca va a saber lo que escucha o lo que significa o no sé. ¿Y siempre con los chicos? Sí, lo uso. Para hacer los crucigramas. La mayoría de las veces sí, más que nada para el nene que es más chiquito y que por ahí pregunta ¿y qué quiere decir eso? Entonces por ahí buscamos y sí, es práctico. Algunas veces, porque como escribo con la computadora, uso el de la computadora. Es más cómodo, más práctico. Lo usé más que nada hasta el año pasado, que estaba estudiando profesorado, magisterio, pero ya este año la verdad no lo agarré en todo el año, es la verdad. En la primaria sí lo usé. En la secundaria no la hice la secundaria. Sí, lo usé mucho, sí, porque vivía con mi abuelo y con él hacíamos un juego que teníamos que tratar de decir palabras difíciles y como siempre me ganaba, iba corriendo al diccionario a buscar para poder seguir jugando. En la primaria fue cuando nos enseñaron a usar. En la primaria aprendí a usarlo y secundario muy de vez en cuando. Y ya después, te digo, no lo usamos más. Sí, en la primaria mucho, secundaria nunca. Mis hijos lo usaron mucho por el colegio y yo lo hago continuamente todavía porque no siempre se sabe todo. Pues sé que lo tengo ahí en la parte donde tengo todos los libros y todas las cosas, ahí está seguro, aparte tengo las enciclopedias una al lado de la otra, ¿viste? Los diccionarios, eso sí, lo tengo cerca. No, está escondido, no, está escondido. Tenés que buscar un rato y ahí lo encontrás y lo usas, si no, no, lo tengo por ahí tirado. Y anda por todos lados. Sí, están en los estantes de la biblioteca y los usan bastante. Siempre a mano, sí, en la estantería. Es muy útil porque sin un diccionario de repente no se sabe lo que se lee y para eso son los diccionarios. Porque es lo que me da la información para lo que necesite, digamos. Más en las tareas de los chicos, con los deberes. Es el mataburro, digo yo, ¿no? El diccionario es un buen alimento para educarnos culturalmente, más que nada, ¿no? Más para la gente que hace crucigramas. Hay otro diccionario práctico del estudiante. Le tengo mucho afecto a ese diccionario. Es el último que acaba de salir. ¿Por qué le tenés afecto? Le tengo afecto porque es realista. Es decir, aquello tenía 50.000 en esencial. Después de eso se hizo otro, que ya fue presentado en Buenos Aires, que se llama el diccionario del estudiante, con 40.000. Y este es el práctico del estudiante con 30.000. Es decir, estamos reduciendo la cantidad de palabras ofrecidas al alumno para consulta, pero este con una inteligencia muy grande. Tiene una vocación de servicio muy grande este diccionario. A ver. ¿Por qué? Está hecho en todo un sector de palabras tomadas de los textos de estudios del secundario. Lo que el chico lee entre los 12 y los 18 años de botánica, zoología, geografía. Entonces va a encontrar todos los términos que debe allanar en los trabajos que curse o en los trabajos que haga en su distintas disciplinas. O sea, claramente es un diccionario destinado al estudiante de 12 a 18 años. Es decir, que el chico con los libros de estudios, si los usa, y el diccionario al lado. El diccionario esté al lado, correcto, va a entender perfectamente. Al final te va a recordar lo que dijo el arcipreste de este diccionario. Bueno, entonces, segunda cosa importante, este diccionario tiene esta característica, tiene los prefijos incorporados a cosas que otros no traen. O sea, te dice hiper. Entonces dice hiper, por sobre, exagerado. Como aquí se decía el cordobés, dice, a ver niños, palabras con hiper, decía la maestra, ¿no? Dice hiperdulía, muy bien, dice, hiper, y el otro dice farmacia, ¿cómo farmacia? Farmacia hiperfumería. Bien. El hiper, te da conciencia al chico de cómo se forman las palabras con prefijos. Hipo significa hipo, caballo, entonces hipopótamo, pótamo, río, es caballo del río. Entonces cuando querés acordar, ayuda mucho también a algunas inducciones y a la enseñanza. Claro, es interesante. Más, yo creo que estos diccionarios, como se va a hacer con este diccionario que está haciendo Santillana, una difusión del diccionario con talleres.
Porque el diccionario tiene que tener básicamente un conductor. Lo que está ocurriendo con mis nietos es aberrante. Le dicen a los chicos, busquen el diccionario. Nunca nadie les dijo cómo se maneja este instrumento. Bueno. Es como si siempre, operá con el bisturí, pero ¿cómo se maneja el electrónico? Porque el otro es fácil de manejar, cualquiera corta. Hasta un correntino corta. Pero ¿cuál es el problema aquí? Es que no hay instrucción. Entonces el chico no sabe cómo manejar el instrumento, ¿cómo él manda a buscar? Esto se hace con talleres que enseñan a los profesores y maestros a enseñar a explorar. Es una tarea muy linda, la de convertirse gradualmente en el guía exploratorio del diccionario, porque cuando queréis acordar el diccionario se hace una especie de reticular, de red, ¿cierto? Como en internet, donde una palabra te manda a otra, a la familia, y cuando querés acordar te estás transformando, voy a inventar un neologismo, en diccionauta. Caray, es experto en navegar en el diccionario. Correcto, eso es. Y algo voy aprendiendo, ¿viste? Como para entrar a deducir cosas. Pero realmente me parece interesante, porque aquello de que, ¿viste? Cuando la gente, los expertos en la educación hablan, hay que enseñar a los chicos a que aprendan a aprender. Muchachos, pero a la cancha. A la cancha es arriba del escritorio o en el aula, enseñémosle cómo se usan estas cosas, porque de lo contrario... Y bueno, seguiremos haciendo de educación en teoría. Desapareció de la enseñanza primaria, desapareció de la secundaria, desapareció de la enseñanza para los profesores de la universidad. Nadie sabe manejar el diccionario, ni cómo se le enseña a manejar el diccionario. Es gravísimo. Y el diccionario que es pequeño, es como decía Arcipreste de Ita, ¿cierto? Que decía el elogio de la mujer pequeña, de la pimienta, ¿no? De la mujer pequeña, Moria Casano estaría dentro de esta categoría, ¿cierto? O la dueña pequeña. Entonces yo hice una cuarteta que dice así: en el pequeño práctico yace muy gran saber. Cada muchacho nuestro lo debería tener a mano cuando empieza sus textos a leer o explorar lo gustoso que es probado placer. No sabía que eras un poeta también. Siempre copiando a otros, es la única modalidad que puede llegar a hacer esto. ¿De quién es eso entonces? ¿El arcipreste? La base del arcipreste, el tetrástrofo monorrimo o cuaderna vía. Gracias, Pedro. No, gracias a vos. Hasta la semana que viene, Dios mediante. El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, soñá. Cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía. Esperame un poco, a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar.